Lo que viene al tema es el libro de Efesios, capítulo 4. Eso sí es lo que viene al tema de esta noche. Efesios, capítulo 4. Vamos a ver algunas cosillas que hay por acá. Efesios, capítulo 4. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, le voy a pedir que por favor lo ubique, ya lo tiene, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Qué interesante estos versículos que estamos leyendo. La palabra de Dios siempre es cosas muy interesantes. Y aunque haya algunos que quieran desacreditar a la palabra de Dios, aunque haya algunos que quieran disminuir el valor de la palabra de Dios, diciendo que es un libro viejo para tiempos anticuados y cosas religiosas que no tienen valor hoy en día, la verdad es que no. Tiene mucho valor aún para el día de hoy, y tiene mucha importancia, sobre todo para nosotros, los cristianos, en el pueblo de Dios. Primer punto que hay que ver, está en el versículo 1. Yo, pues, preso del Señor, si usted tiene su Biblia ahí con usted, le ruego que marque esta parte. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Repito, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa caminar como es digno de la vocación con que fuimos llamados? Significa andar correctamente, significa caminar correctamente. ¿De qué forma? Significa caminar tal vez con buena postura, erguido, con una mirada recta y pisando adecuadamente. No, pero sí es bueno hacerlo así. Aquí habla de caminar en el espíritu, no habla de un caminar físico, sino es un caminar espiritual, que andemos con la vocación con que hemos sido llamados. ¿Con qué vocación? Está hablando con el llamado del Espíritu Santo, está hablando con el llamado del Señor. Entonces lo que se nos pide es que andemos como fuimos llamados. Hemos sido llamados para el Señor. Hemos sido llamados a caminar con Él. Hemos sido llamados a caminar en el Espíritu Santo. Hemos sido llamados a caminar. ¿Y qué es la marca del cristiano al momento del llamamiento? Es la obediencia. Ahora, la obediencia que, obvio, a la palabra de Dios. Dios quiere que caminemos en obediencia a su palabra. Dios quiere que caminemos en obediencia a Él, en comunión con Él. Por eso es que el versículo 2 dice: con toda humildad. Primero que nada, humildad. ¿Qué significa eso? Simplemente no creyéndonos más que los demás, pero tampoco creyéndonos menos que los demás. A veces tenemos ese problema. Algunos de nosotros somos muy buenos para no creernos más que los otros, pero empezamos a fallar con que empezamos a creernos menos que los demás. Hay que entender una cosa: dentro del cuerpo de Cristo nadie es más que el otro. Justo muchos a veces se preguntan por qué es que yo detesto y aborrezco tanto estos nuevos apóstoles, nuevos profetas y otro montón de charlatanes que hay hoy en día. Y justamente la razón es esa, porque ellos han tomado un oficio al que no han sido llamados, un oficio que no está en vigencia en la forma en la que ellos dicen que están o viven, y lo toman para creerse más que los demás, literalmente hablando. Y es muy triste cómo muchos hermanos que empezaron en una doctrina muy sana, que empezaron enseñando y predicando verdades bíblicas, incluso algunos cantantes,
No voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre de verdad, pero justo el otro día estaba viendo en internet y alguien puso un video de un cierto cantante bastante famoso en español, donde se lo ve literalmente hablando que él empezaba a predicar un mensaje y hablaba de la importancia que era mantenerse limpios y puros, y la importancia que era mantenerse en las cosas de Dios, y cómo había que tener mucho cuidado con muchas cosas para no caer en el lazo, y cómo el dinero podía volverse una tentación muy fuerte, y que muchos se desvían justamente como la palabra dice, por amor al dinero, porque escrito está que el amor al dinero es el principio de todos los males. Ojo ahí. La Biblia nunca dice que el dinero es principio de males, no señor. Dice el amor al dinero es el principio de muchos males, cuando uno ama el dinero. Curiosamente, la persona que editó este video inmediatamente ponía a este mismo cantante, pero posiblemente unos 20, 25, tal vez 30 años después, en la época actual. Cuando este cantante empieza a decir, yo le digo a mis hijos que ellos tienen que empezar a decir que son millonarios y portarse como millonarios y actuar como si fueran millonarios. Decía, ¿en qué momento este hombre se torció tanto? Pero se torció tantísimo. En una época, incluso hasta tiene un libro, que el libro bueno, no voy a decir el nombre tampoco del libro, porque si digo el nombre ya inmediatamente se va a saber, no quiero decir de quién estoy hablando, pero en este libro este hombre criticaba, y era muy duro y muy bíblico, hay que decirlo, con aquellos artistas cristianos que en verdad empezaban a pedir lujos y empezaban a hacer un montón de cosas y tener exigencias, incluso hasta ridículas, como que fueran estrellas de rock o cualquier cosa. Tristemente, hoy en día, él tiene ese mismo tipo de actitudes. Él ya no puede llegar a hospedarse en la casa de un hermano. Él ahora tiene que llegar a un hotel, y no cualquier hotel, de 4 estrellas para arriba, y empezar a tener cierto tipo de cosas y empezar a vivir, porque esa es ahora la situación en la que él vive. Entonces tiene que, como buen pituco, darse su lugar. Si bien es cierto, mis amados, no debemos nunca creernos más que los demás, pero tampoco debemos ir a esa falsa humildad, que es más arrogancia disfrazada, de creernos menos que los otros. No, delante de Cristo nadie es más, nadie es menos. Cristo derramó la misma cantidad de sangre por cada uno de nosotros, y no hay favoritismos delante de Dios. Y uno va a decir, pero entonces, ¿por qué pasan ciertas cosas? ¿Por qué hay personas que sí hacen esto y no todos los demás lo hacen? Porque hay posiciones, hay roles. De la misma manera, como está escrito, varias veces se toma el ejemplo del cuerpo humano dentro de la Biblia. Cada cuerpo tiene un don diferente, cada parte del cuerpo que digo tiene una forma distinta, una función distinta. No funciona todo el cuerpo de la misma manera. Ni siquiera los dedos de las manos, ni siquiera los dedos de una mano versus los dedos de la otra mano son iguales. Funcionan distinto. De la misma manera, todos nosotros tenemos una función diferente. Nunca debemos creernos menos que nadie. Eso es una falsa, escúchelo bien, una falsa humildad. Y es en verdad más arrogante que los otros que se creen de más, porque por lo menos el que se cree más lo muestra sin ningún problema. Cuando nosotros nos creemos menos, también estamos siendo arrogantes y de una peor forma. Segundo punto dice, mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? Esto es una cosa que a veces no entendemos bien. Jesucristo dijo una cosa muy clara y es muy precisa. Dijo que debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Dicho en buen criollo, debemos ser mansos, pero no mensos. Exacto, de verdad. Debemos ser mansos, no mensos. El ser manso significa que debemos realmente caminar con un carácter dócil, que debemos portarnos en una forma adecuada, que no debemos ser buscapleitos. Pero tampoco significa que debemos dejar que venga cualquiera a pisotearnos y pasar por encima de nosotros. Tampoco significa eso.
No significa que no debamos hacernos respetar. No significa que no debamos darnos nuestro lugar. Nuevamente, hay que recordar el primer principio, humildad. No hay que creernos más que los demás, pero tampoco hay que creernos menos. Ni tampoco debemos dejar que otros nos hagan menos. Somos hijos de Dios. Ahora, eso no nos hace mejores que otros. Eso simplemente demuestra que hemos reconocido nuestra necesidad de un Dios, un Señor, un Salvador. Pero no nos hace mejores que nadie. Hay que recordar eso. Tener mansedumbre significa realmente tener ese perfil bajo. Esas personas que no están buscando pleitos, esas personas que no están peleando, esas personas que soportan las cosas en silencio, que las aguantan, que ven las hijos. Pero tampoco significa que debamos estarnos quedando callados, que debamos estar aguantando cosas en silencio, que debamos estar tolerando injusticia. No, Señor. Ha sido el pueblo cristiano el que se ha movido, por ejemplo, con todo este asunto de lo que es la ideología de género, metiéndola en el currículo escolar, tratando de hacer que nuestros niños acepten como normal algo que la naturaleza misma enseña que no es normal, algo que la biología enseña no es así. ¿Y quiénes son los que se han movido? Se ha movido el pueblo cristiano. Algo que ha estado muy bien, pero los cristianos también debemos movernos ante otras cosas, movernos ante injusticias, movernos ante la televisión basura, movernos ante otro tipo de cosas, no solamente ante estas cosas que, si bien es cierto, estuvo bien que se mueva el pueblo cristiano, pero también hay otras cosas en las que movernos. No debemos estar soportando excesos, no debemos estar aguantándonos. Hay que hacerlos en forma adecuada. Por ejemplo, estoy en la combi y la combi empieza a ir a demasiada velocidad, es peligroso. ¿Qué es lo correcto hacer? Decirle, oiga, baje la velocidad, está yendo demasiado rápido. Hacerlo con respeto. El otro día estaba en la combi, por ejemplo, y el conductor estaba poniendo su música. Y bueno, yo generalmente no me hago problemas, no suelo compartir los gustos, definitivamente, de la música que muchos de ellos escuchan, pero él estaba escuchando, el volumen estaba alto. Entonces yo sí pedí, le dije, por favor, baja tu volumen. Y él bajó un poco el volumen. Un poco más adelante se subió otra persona y a esta persona también le pareció que estaba alto el volumen y él después le volvió a reclamar. A mí me hizo caso, a esta otra persona no le hizo caso y la pregunta es ¿por qué? ¿Porque yo valía más? No, fue la forma en la que se pidió. Esta otra persona que se subió lo pidió en una forma altanera, exigiendo y demandando. Incluso hasta se puso a discutir. El conductor en un momento le dijo, ¿sabe qué, señor? Si no le gusta, bájese y tómese otra combi. Y el otro empezó a amenazarlo, te voy a denunciar con un policía. Y ahí se empezaron a discutir. Yo personalmente estaba viendo eso y lo único que estaba haciendo era reírme dentro de mí. Decía, por una sencilla razón. Estas dos personas estaban arruinando el día y nunca iban a conseguir nada el uno del otro. No tiene sentido. Ser humildes, actuar con educación, pero tampoco dejarnos pisotear. Soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Esta es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Soportarnos unos a otros. Ahora, no solo dice que debemos soportarnos, sino que debemos hacerlo con paciencia. Y es que de verdad hay unos hermanitos que a veces a uno hacen que uno pierda la paciencia y quiera asesinarlos a todos. Pero si Cristo a mí me da una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad cada minuto, ¿quién soy yo para no dar lo mismo? Si Dios a mí me aguanta un montón de cosas y tiene paciencia y es paciente conmigo, ¿por qué yo no debo serlo con mi hermano, con mi hermana en Cristo? ¿Saben por qué no lo soy? ¿Por qué no soporto a la gente? Porque me olvido que ellos también son pecadores igual que yo. O empiezo a juzgar a la gente simplemente porque pecan de forma diferente como lo hago yo. Como sus pecados son distintos, es más fácil para mí verlos. Cuando sus pecados son iguales a los míos, ahí sí me ciego, lo paso por alto. Y eso es lo que hacemos. Y no es lo que nos pide la Biblia. Nos dice que nos soportemos con paciencia los unos a otros en amor. ¿Eso significa que si mi hermano está haciendo algo que a mí me incomoda o que yo no creo correcto, no debo decírselo? No.
Debo decírselo. Pero el secreto está en amor. El amor no significa, ven, yo te aguanto, te tolero todo lo que tú haces, pórtate mal. No, eso no es amor, eso es odio. Literalmente hablando, eso es odio. Hoy en día, por ejemplo, se cree que decirle a un homosexual, ¿sabes qué? Mi Dios, el Dios en el que yo creo, dice que la forma en la que tú estás viviendo está mal, es discurso de odio. Pero la verdad es que no es odio, es amor. Decirle a una persona, oye, arrepiéntete de la vida que estás teniendo o vas a terminar en el infierno, no es odio, es amor. Venir donde un hermano y decirle, oye, ahora, el truco está en la forma en la que lo decimos. Si yo vengo pues donde el hermano Gonzalo, voy a ponerle de ejemplo un momento, y le digo, ya pues Gonzalo, no sea así, ¿no? Ahí no voy a estar actuando con amor. Pero si vengo y le digo, oye Gonzalo, fíjate, mira, afeítate. Pero se lo digo de buena forma, se lo digo. Ahí sí él va a sentir el amor y de pronto hasta reflexione. De pronto hasta el hermano cuando me acerco y le digo las cosas de buena manera, hasta reflexione y me diga, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, no estoy actuando bien aquí. Y listo. Ahora también existe la posibilidad de que esta otra persona se ponga a la defensiva y diga, no, ¿tú qué me dices? Si tú vives igualito, te estás haciendo esto, te estás haciendo. Ahí yo tengo que ser sabio y decirle, sí, tienes razón, yo tampoco soy perfecto. Y si tú ves en algún momento algo que estoy haciendo mal, dime con confianza. Pero tampoco pues puedo ponerme acá delante de todo el mundo y decir, fíjense, ustedes no saben lo que hizo el hermano Gonzalo esta mañana, yo lo vi. Y te vi. No, pues eso no. Lo correcto es, bíblicamente hablando, acercarme a solas a conversar con él. Y de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escúchenlo bien. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. La unidad en el Espíritu. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Todo el capítulo, léanlo en casa. Léanlo en casa, tal vez si lleguen en casa muy tarde y no lo quieran leer hoy, léanlo mañana, pero que no pase de esta semana sin leerlo. Es la que llaman la famosa oración sacerdotal, donde Cristo pide una cosa al Padre. Él le dice, no quiero que los saques del mundo, pero quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. No uno en unidad, en la forma en la que el Padre y el Hijo son uno solo, que son el mismo Dios, sino esa unidad en el Espíritu, en un solo sentir. En amor, que abunde el amor. Dice la palabra de Dios que la gente se unía a la iglesia por el amor que se tenían mutuamente, por el amor que veían uno al otro. Ese es el secreto de la iglesia. Ese es el secreto. Ahora, ¿fallamos en hacerlo? Por supuesto que fallamos. No podemos ser tan arrogantes de decir que no fallamos, que somos una iglesia amorosa, que hacemos. No. Porque para empezar fallamos en lo primero, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. A veces tenemos cosas que van más allá por encima de Dios. Por ejemplo, si yo como padre veo que mi hijo está haciendo algo que no está bien, y yo veo que está haciendo algo que no es correcto delante de los ojos de Dios, y no lo corrijo, con eso tristemente demuestro una cosa. Amo más a mi hijo que a Dios. Si yo tolero que mi hijo en casa viva de una manera que no es de acuerdo a las normas de Dios, y yo lo tolero, es mi casa. Ya cuando él sea grande y se independice y vaya a vivir a su casa, viva usted como quiera, es su asunto, usted le da cuentas a Dios, yo no. Pero mientras sea mi techo, yo soy responsable delante de Dios. Y si no lo corrijo, ¿qué pasa? Lo estoy llamando a él más que a Dios. Entonces bien fácil va a ser atacarlo a él, pero la cosa no es él. El problema soy yo, porque yo lo estoy llamando a él más que a Dios, y eso está muy mal. Primero, mi primer amor debe ser siempre Dios. Después, los demás. Literalmente hablando. Y ya en lo que es cuestión de familia tiene un orden. Porque, por ejemplo, la familia, ¿quién es la familia realmente? La familia es papá y mamá, punto final, se acabó. Ahí termina la familia. Mientras los hijos sean pequeños y estén viviendo en la casa, están ahí.
La Biblia nos enseña, voy a hacer ya que estamos en este pequeño paréntesis, voy a abordarlo rápidamente, solamente como una reflexión. Hablaremos de esto la próxima semana con más calma. Pero directamente, ¿cuál es el orden bíblico? Primero que nada, Dios. Número 2, el cónyuge. Escúchelo bien. Número 2, el cónyuge. No papá, no mamá, no hermanos, no primos, no tíos, no. El cónyuge. En mi caso, mi esposa. Número 2. Número 3, después de mi esposa, mis hijos. Recién aquí entra. Miren. Por eso fracasan tantos matrimonios aún dentro de la iglesia, porque tienen a los hijos antes que al cónyuge. Eso está muy mal, porque tienen a los padres, a otros parientes, no son familia. Escúchenlo bien, son parientes, ya no es familia. Yo me acuerdo en Quito, el pastor principal de la iglesia donde estábamos sirviendo lo decía bien claro. Él tiene una hija que se casó, y él dice bien claro que su hija ya no es familia. Esa hija que se casó no es familia, ahora es pariente. Así es sencillo. Dejó de ser familia y empezó a ser pariente. ¿Por qué? Porque cumple la verdad bíblica. Se unió con su marido, son una sola carne, son una nueva familia. Entonces, ahora ya no son familia, ahora son parientes, ahora son parentela. ¿Por qué? Se casó, se independizó, está fuera. Entonces la familia de este pastor es literalmente él, su esposa y la hija que vive todavía con ellos, que es soltera. Así es simple, así es sencillo. Se casó, se fue, ya no eres familia, ahora eres pariente. La fórmula para hacer fracasar un matrimonio es justamente eso. Ponga usted a cualquier persona, cualquiera, antes que su cónyuge. Cualquiera. Ponga usted cualquier cosa antes que su cónyuge. Y esa es la fórmula perfecta para hacer fracasar el matrimonio. Tome nota. Así se hace fracasar un matrimonio. Ponga a cualquier persona, ponga a su mamá, a su papá, a su hijo, a su perro, su ministerio, su trabajo, cualquier cosa antes que a su cónyuge. Así se hace fracasar un ministerio, una familia. Y la clave para fracasar en la vida cristiana, también se la doy. Ahorita mismo, tome nota. Ponga cualquier cosa que usted quiera antes que Dios. Esa es la clave para fracasar en la vida cristiana. Y eso es justamente lo que nos advierte Efesios capítulo 4, cuando dice que andemos como es digno de nuestra vocación. Si yo empiezo a andar como es digno de mi vocación, si yo empiezo a andar como es digno de un cristiano, lo primerito que se va a ver en mi vida, ¿sabe qué cosa es? Fruto. Fruto. ¿Y qué fruto? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, curiosamente, no dice que hay que estar congregando, no dice que hay que estar ofrendando, no dice que hay que estar diezmando, no dice que hay que estar cantando bien las canciones. Todo eso va a ser consecuencia del fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Vamos a leerlo, Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Si usted tiene su Biblia ahí con usted, márquelo si es que no lo ha marcado. Memorícelo si puede hacerlo. Bien claro dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, no son frutos en plural, es fruto. El Espíritu Santo debe producir todo esto, cada una de estas cosas dentro de uno. Yo ya lo expliqué acá una vez, es como una tajada de un pastel. Como que dividamos un pastel en estas tajadas. No es que cada pedacito es un pastel diferente, no, cada pedacito es una tajada del mismo pastel. Es lo mismo. Cuando yo empiezo a andar como es digno, cuando yo empiezo a andar en obediencia a Dios, cuando yo empiezo a andar bien con Dios, empiezo a producir el fruto del Espíritu Santo. Y Jesucristo nos dijo bien claro, Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Repito, por sus frutos los conoceréis. Con el respeto que se merecen otras denominaciones, con el respeto que se merecen otras líneas doctrinales cristiano-evangélicas, que dicen que hablan acerca de las señales, el estar hablando en lenguas, el estar haciendo milagros, perdón, pero según la Biblia eso no es fruto. Estos son señales. Esos son señales. ¿Que siguen a los cristianos? Sí. ¿Se manifiestan en todos? No.
¿Son falsificables por el diablo? También. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir. Los magos de Faraón, los brujos de Faraón imitaron casi todas las señales que hizo Moisés con Aarón. Las imitaron. Claro, las de Moisés y Aarón fueron superiores, ¿verdad? Dice que la vara de Aarón se comió a las otras varas. Eran superiores, pero imitables. Ahora el problema es que nosotros vivimos en una época donde no tenemos discernimiento. Justo hoy día o ayer fue que leí una frase del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que decía que discernimiento no es saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Discernimiento es saber distinguir entre lo bueno y lo casi bueno. Porque el diablo no nos engaña con mentiras completas, usa verdades a medias. Y eso es peor que una mentira completa. Concluimos con esto entonces. Caminemos como es digno de nuestra vocación. No porque nosotros seamos dignos, sino porque el Señor es digno, porque el Señor se lo merece. Y debemos caminar ¿con qué? Con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, unos a otros. De esta forma va a venir el otro inmediatamente, que es la unidad en el Espíritu Santo. ¿Tiene usted un problema con alguien? Vaya y convérselo a solas, resuélvalo. Le recomiendo que antes de nada ore. Es lo mejor, orar. Porque a veces somos medio torpes a la hora de decir las cosas. Humildad, recordemos que la humildad es no creerme menos que los demás y muchísimo menos creerme más que los demás. Y la mansedumbre. Pero recordad, somos llamados a ser mansos, no mensos. No por estar en mansedumbre voy a estar aguantando que venga cualquiera a pisotearme. No, Señor. Y lo mejor de todo es que la ley, aún la ley de los hombres, apoya eso. Vamos a ver. Padre Dios bendito todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu cuidado. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque siempre es un refresco a nuestros corazones. Ahora te rogamos, Padre, que seas tú llevándonos con bienestar a nuestras casas y que podamos alabarte y adorarte. Gracias, Dios todopoderoso, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.